Muy buenos días, Pedro, muy buenos días a la audiencia. Un programa más de Historia Posta, el programa correspondiente al domingo 5 de abril del 2025. Y ya comenzamos sin más preámbulos, leyendo la publicidad que nos permite que cada domingo podamos estar al aire junto con ustedes, y la cual agradecemos mucho a nuestros auspiciantes. Panadería del Comercio de Luis Ambrosoni, calle Daimán número 18 y 20. Mucha gente me pregunta cuál es la dirección y le cuesta retener el número. Lo repetimos, calle Daimán número 18 y 20. Lo decimos así para que puedan tomar nota de dónde queda ubicada la panadería. Se vende pan, bizcochos, pan marsellés, harina, maíz afrecho a frechillo, galleta grande y chica por mayor y menor. Esta casa cuento a más el reparto en la mañana y también un reparto especial en la tarde. Jerónimo Simonelli se suma hoy a nuestra lista de auspiciantes, que está ubicado ahí enfrente a la Plaza 33, la cochería italiana. Servicio inmejorable y sin competencia a cualquier hora del día y noche. Se entrega también de la construcción de cualquier clase de vehículos, empresa de pompas fúnebres, del más modesto al más lujoso. Servicio de Ripper, la industrial y la salteña. Calle Yacuí. Si alguno de repente no encuentra calle Yacuí, le avisamos que en el futuro esa calle se va a llamar Juan Carlos Gómez y ahí van a poder encontrar la empresa Simonelli. Si tienen una fiesta, necesitan vestirse bien y piensan que esto es muy caro, sepan que no, que solo se trata de ir a la sastrería La Joven España, de J.A. López, calle Uruguay 162. Avisa a la clientela y al público en general que ha recibido un surtido de ricos casimiris de última novedad, garantizándoles un corte especial y esmerado de un trabajo, como también precios módicos. Para esto tienen que dirigirse a calle Uruguay 162 y ahí entonces van a poder hacerse un traje de esos que hoy en día destacan. Decimos también que ya están a la venta los bonos revolucionarios. Son los bonos del empréstito revolucionario que han sido puestos en circulación. Llevan al dorso un sello con un sol y las palabras Partido Nacional, Sufragio Libre. Y una noticia que llega a nuestra mesa de trabajo es una noticia que va a poner a todos muy contentos, en especial Pedro Peralta, que hace un tiempo me venía preguntando si no habría una cura para esto, y por suerte hoy damos la noticia. Curación de la locura. El médico americano Dr. Warren Babcock, especialista en enfermedades mentales, ha dirigido a la Sociedad Médica de Nueva York una interesante comunicación en la que anuncia haber descubierto el procedimiento de curar la locura. La operación a la que es necesario someter al paciente es sumamente delicada y consiste en extraer de la región lumbar ciertas cantidades de fluido, el cerebro espinal cargado de bacterias. De esta manera se sacan las bacterias que generan la locura. Siempre hemos dicho, ¿qué le pasa a esta persona que está tan loca? Bueno, acá tenemos la respuesta. Tiene bacterias en el fluido espinal y esta es la manera de quitarle la locura. En Historia Posta nosotros narramos leyendas, narramos historias y debemos decir y comunicar con profundo pesar, seguramente ya se habrán enterado a través de las noticias, que ha fallecido Néstor Ganduglia, un estudioso, investigador, contador de historias, que ha incluso contado muchas narraciones que tienen que ver con el interior. De hecho, uno de sus libros, Interior Mágico, cuenta de las historias del interior y cuenta también de historias de Salto. Nosotros hoy vamos a hablar justamente de estas historias vinculadas a la ciudad de Salto como forma de recordar
lo que ha sido el trabajo de Néstor Ganduglia, que ha sido recordado por su participación en Voces Anónimas entre el 2005 y el 2012, que se retiró de la producción en el 2015 porque entendió que las historias tenían un tono macabro, de terror, que abarcaban otras investigaciones como ser los ovnis, y él se sentía un poco distante de eso, porque a él le gustaba ese relato de la campaña, de las personas simples, que de repente no generaban tanto terror, pero sí que nos hablaban de un Uruguay mágico, de un Uruguay de leyenda. Se nos fue Néstor Ganduglia, que vamos a pasar una parte de lo que era su estilo narrativo, en una participación que tuvo entrevistado en Viva por Fito Gali, para luego sí ir a esas historias de Salto que en su momento se encargó de recopilar Néstor Ganduglia y que muy bien las narró en sus libros Historias Mágicas del Uruguay Interior. Que se acordarán por lo menos de los últimos ecos de esta historia. Para el conjunto de los montevideanos, esto empezó una mañana de otoño de 1951. 1951. Sí, fue cuando llegó por primera vez al aeropuerto de Carrasco. ¿Quién? Una mujer discretamente vestida, una mujer callada. Ella procedía de Estados Unidos, donde vivía junto con su hermana desde hacía muchos años, aunque en realidad eran las dos procedentes de Italia. La mujer venía, no tenía nada de espectacular, ni siquiera de llamativa. Hubiera pasado completamente inadvertida si no fuera porque traía en la cartera un papelito arrugado, ajado por el tiempo, escrito a mano alzada. Era un mapa antiguo que, según ella, indicaba el lugar preciso donde podía encontrarse un tesoro inmenso enterrado acá en Montevideo. La mujer se llamaba Clara Masilotti. Venía con la convicción firme de que tenía que tramitar los permisos necesarios, buscar, encontrar, desenterrar y reclamar las riquezas de aquel tesoro que, según ella y el mapita que traía, estaba dentro o muy cerca del cementerio central. Espera, pero ¿y esa venía de...? Ella venía de Estados Unidos. Sí, ella venía de Miami con... ¿Y ese mapita y quién le había dado? Uy, se lo había entregado el abuelo a través del padre. Ah, la pipetúa. Sí, ahora te cuento bien el detalle. Bien. La cuestión es que quedó todo el mundo tan pasmado acá que ni siquiera los burócratas se animaron a complicarle mucho las cosas, y en cuestión de un par de semanas le dieron los permisos para que iniciara la búsqueda. Ajá. En los primeros días de mayo de ese mismo año, 1951, los obreros que contrató Clara rompieron la primera baldosa del cementerio central buscando una escalinata que, según el mapita, llevaba hasta las galerías donde estaba escondido el tesoro. Te podrás imaginar que eso fue revuelo de alcance nacional. Seguimos en 1951. Revuelo nacional. Nadie quería perderse ese momento histórico. El país entero se organizó en dos. Imagínate ahora lo que sería, claro, vivo por Instagram. Imagínate, las dos hinchadas, digamos, las que estaban en contra de las Masilotti y de su tesoro. Bueno, nos habla Néstor Ganduglia de la famosa historia del tesoro de las Masailotis, que es un tesoro que para algunos todavía no ha sido encontrado, para otros sí. Incluso no falta quienes dicen que ese tesoro está enterrado en el cementerio de Salto. Vamos a una tanda publicitaria que nos llega a la radio y ya continuamos con Historia Posta en este recordatorio a Néstor Ganduglia. Descubre un nuevo día. Veo a la gente en las tribunas de un estadio en esa esquina, la que el barrio, en la rama, en el campo y en su pago natal van construyendo una leyenda del lugar. Son el más que forjadoras del país cosechador. Una vez más, historias que son tan simples de contar. La identidad que sus
Bueno, esta es la propaganda Bien Nuestro, que como habrán advertido los murgueros, estaba encargada de cantar por parte del zurdo Besio. Pero bien sabido es que necesitamos fuerza y energía para llevar adelante el programa, así como nuestros oyentes para desempeñar su día a día. ¿Qué mejor si prueban esto? Alejandro pateando parece Pelé. Toda la fuerza viene de Vasconet. Mete 1, mete 2, mete 3, mete 10. Toda la fuerza viene de Vasconet. Alejandro Vasconet, Alejandro Vasconet. Bueno, empezaron las clases y sin lugar a duda que se precisa Alejandro Vascolet para tener bastante fuerza y energía para afrontar el día a día, eso no hay duda. Vamos con una tanda publicitaria más, tanda del pasado, y continuamos con el tema que trajimos para compartir con ustedes hoy. Señora mamá, para los hijitos, usted tiene aspirineta, para los chiquitos, aspirineta, de baile. Bueno, qué tranquilidad si usted tiene aspirineta. Pedro Peralta me confesó la otra vez que él, antes de venir al programa y cuando se levanta todas las mañanas temprano, toma aspirineta. Pero bueno, lo prometido es deuda. Vamos a contar una de las historias de Salto que Néstor Gandulvia relata en su libro Historias Mágicas del Uruguay Interior. Resulta que estábamos a principios del siglo XX, una pareja de salteños estaba a punto de contraer matrimonio, ella de clase alta, él también, en esos típicos casos de matrimonios arreglados. Si bien el amor no era lo que prosperaba, había que cumplir con ese mandato familiar de contraer matrimonio. El hecho es que quien se iba a casar, llamaremos Clara, no era su nombre obviamente, pero preservamos la identidad porque se trata de un relato de algo que sí ocurrió. Clara iba a la plaza Julio Cedraschi, que está ubicada en calle 19 de Abril y Zorrilla, en la zona centro, a unas pocas cuadras de calle Uruguay. Iba a macar allí a su hermana, y en una de esas tantas tardes que iba a macar a su hermana, se encontró con un empleado del ferrocarril que, ante una eventualidad que a ella le había ocurrido, se acerca a ayudarla. Muy simpático, muy amable el muchacho, y esto generó un vínculo que tarde a tarde se iba fortaleciendo. Para ella él era muy agradable y para él ella era hermosa, un objetivo inalcanzable. Inalcanzable hasta que en un momento, bueno, Cupido lo flechó. Comenzaron una relación, pero una relación prohibida, porque ella tenía pautada un casamiento arreglado, y ese tipo de cosas, ni que hablar que se respetaban, pero mucho menos ese tipo de cosas se rompían si lo que se trataba era de una nueva relación, y una relación con alguien de clase baja. Impensable que esto pudiera ocurrir. El hecho es que se enamoraron y ella decidió no casarse y contárselo todo a sus padres, y así fue. Una noche llega a su casa después de llevar a su hermana a macar a la plaza y le cuenta a su madre primero lo que estaba viviendo y que había tomado la decisión de no casarse. La madre, por supuesto que no solo que no la entendió, sino que le prohibió que siguiera viendo a este muchacho, y le prohibió también que llevara adelante la iniciativa que tenía, que no volviera a hablar más de este tema. Así también se lo comunicó su padre. Un gran problema se generó en esta familia, discusiones, momentos tensos. Ella quedó muy apenada, no sabía qué hacer. En la próxima cita le comentó, vamos a llamarle Carlos y Clara, le comentó a Carlos que ya no podían seguir, que no era su voluntad, que era lo que la madre había decidido. Él insistió
pero al ver la negativa de ella comprendió que era una decisión firmemente tomada. Los próximos días ella no volvió a la plaza, y cuando sí lo hizo, más que por la intención de llevar a Macar a la hermana para verlo a Carlos, Clara se encontró con que Carlos ya no estaba más. Averiguó con sus compañeros del ferrocarril, porque a la hora que ella iba a la plaza era la hora que coincidía que Carlos hacía su hora de descanso, y eso fue lo que generó el vínculo entre ellos, ¿no? Ese espacio compartido. Pero sus compañeros del ferrocarril le dijeron que en realidad ya no lo vería más, porque Carlos, dolorido por la situación, había decidido irse, no saben hacia dónde, sí dentro del Uruguay. Pero hay una cuestión, hoy esto no sería un problema porque lo podría rastrear a través de las redes sociales, a través del celular, pero en ese momento no todos tenían teléfono. Un obrero del ferrocarril no contaba con las condiciones económicas como para tener un teléfono, Clara sí, pero claro, ¿dónde lo iba a localizar? Ella se puso muy mal, esto le causó un gran dolor. Igualmente tenía que cumplir con ese mandato de casarse, y así resolvió hacerlo porque bueno, no iba a desautorizar a sus padres. Generalmente la que llega tarde a la iglesia es la mujer, mientras que el hombre la espera. Esto tiene que ver también con un cierto atractivo de verla llegar, con toda la galantería que esto genera, con todo el ritual que esto implica. Pero ese día ella llegó primero, y el que no llegaba era su novio. Tiempo que le dio para pensar lo mal que estaba haciendo, y resolvió irse a la plaza con la idea de que de repente pudiera encontrarlo a Carlos. Y se va a la plaza, sale corriendo de la parroquia del Carmen, ahí era donde se estaba por celebrar el matrimonio, y baja todo por calle Florencio Sánchez hasta llegar a Uruguay, y de Uruguay Zorrilla, que es como cambia el nombre hacia el norte. Llega a la plaza y bueno, nada de él, nadie sabía nada. Esto la entristeció muchísimo. Salieron sus padres a buscarla, a ver qué habían pasado. Ella le contó que no iba a casarse. Un gran revuelo, pero también una gran vergüenza. Sus padres se van, abandonándola sola en el lugar. Ella, cuando empieza a caer la tarde, era invierno, 5:30, ya el sol empezaba a ocultarse, estaba frío. Resuelve quitarse la vida. Toma unas cuerdas del ferrocarril que habían en el lugar, la ata fuerte de uno de los árboles y de esa manera se cuelga, quitándose la vida por ahorcamiento. La madre vuelve desesperada a buscarla 2 horas más tarde, porque más allá del abandono que le generó, se dio cuenta que al fin y al cabo ella, Clara, iba a repetir la historia que le tocó repetir como madre, que fue casarse con alguien, el padre de Clara, que tampoco quería. Al final de cuentas valoró ese espíritu y esa esencia de su hija de rebeldía, pero ya era demasiado tarde. Encuentra a una muchedumbre de gente, el cuerpo colgando, sostenido la cabeza de la soga, y se da cuenta que todo había terminado. Dicen quienes trabajan en el cementerio en esa época que la única que iba a llevarle flores a su tumba era su madre, y que la lápida rezaba un mensaje muy especial que lo había hecho escribir su madre: aquí yace quien por amor dio su vida. Seguramente quien lo lea no sabrá a qué hace referencia si no conoce esta historia, pero esta historia justamente habla de alguien que dio la vida por un amor, y dar la vida en este caso significó quitarse la vida. Esta es una historia de Salto, que hay algunos elementos que permiten corroborarla, y que Néstor Ganduglia la recoge. Nosotros le hemos agregado algunos detalles que conocimos después en su libro sobre leyendas del interior mágico. Muchos hablan en Salto, porque las leyendas se cruzan, de la mujer de blanco, de la mujer embalsamada en el cementerio de Salto. Cuando ingresamos al cementerio de Salto, en una posición norte-sur, mirando hacia nuestra izquierda, aproximadamente en el tercer panteón, se puede ver
una especie de tela que cubre un cuerpo donde se ve a la altura de la cabeza la forma y se ve también a la altura del pie la forma. Para muchos ahí está la mujer embalsamada y la relacionan con la historia de Clara. Sin embargo, lo que hay ahí es un cajón de alguien que falleció en el extranjero, que para que el cuerpo no se deteriorara en el viaje en avión en ese momento, se utilizó un ataúd de material, en este caso de hierro, que tiene una especie de forma de sarcófago, para que el cuerpo, obviamente en ese proceso de descomposición, no empezara a filtrar a través de las maderas. Entonces no es el cuerpo de ella, pero muchos entendieron que sí. ¿Qué pasa acá? Hay una virgen en uno de los panteones, un panteón abandonado, que como es justamente un panteón abandonado, las personas que se dedican a la limpieza de panteones y de tumbas en el cementerio, que lo hacen trabajando para determinadas familias, utilizaron ese lugar como depósito, y algunas veces, cuando está abierto el depósito, han aprovechado para limpiar y poner en condiciones a la Virgen. Y esto ha llevado a que la leyenda diga que en realidad se trata de Clara, la mujer embalsamada, la cual cada tanto se encargan de poner en condiciones. Pero no es así, son dos cosas distintas. En un lugar está la Virgen, en otro lugar está este carjón estilo sarcófago, y en otro lugar está Clara con esa lápida que reza: aquí vive quien por amor, aquí yace, perdón, quien por amor dio la vida. Esta es una de las tantas historias que Néstor Ganduglia supo contar sobre nuestro Salto. Néstor tenía la particularidad de irse a los pueblos, a los diferentes lugares. Él era psicólogo social, y escuchar historias. Algunos lo encontraron en bares, en almacenes. En la ciudad de Pando me contaban hace un tiempo atrás que lo encontraba en una panadería, donde estaba tomando un café y conversando con la gente que iba allí. Porque además de contador de leyendas, se encargaba de recoger estas historias y leyendas. Entonces, muchas de estas historias que surgen porque él las fue a buscar. Hay una historia que ocurrió en Villa Constitución. Un 1 de noviembre, previo al Día de los Difuntos, de los Santos Difuntos, un técnico electricista especializado en reparación de radios y televisores fue convocado a una casa para arreglar una tele que se había roto. Fue a la casa, eran 10:30, 11, se olvidó uno de los destornilladores que era fundamental para trabajar. Fue hasta la casa, que quedaba un par de cuadras, más o menos un par de cuadras, unas 10 cuadras, pero esto hace que se demorara en el tiempo, que empezara a trabajar más tarde. La familia no tenía problema porque habían comprado la tele hace poco y estaban que se morían de ganas de ver la televisión, esa era la verdad. No importaba hasta qué hora se quedara. El trabajo le llevó un tiempo, tuvo más o menos hasta la 1 de la madrugada trabajando. Cuando termina el trabajo, junta su bolso con herramientas y se va caminando para la casa. Cruza por el cementerio. Mira hacia adentro, no ve nada particular. Él no tenía miedo y no creía en este tipo de historias, leyendas. Él decía que había que tenerle miedo a los vivos y no a los muertos. Pero en un momento determinado siente un chistido que le heló el alma, lo dejó frío. Mira hacia atrás y ese chistido ahora se había transformado en un silbido que se hacía cada vez más fuerte, más intenso. Vaya a saber de dónde provenía, pero estaba claro que provenía desde adentro de la necrópolis de Constitución. Se apura, camina dando pasos rápidos hasta llegar a su casa, pero cada vez el chistido y el silbido se hacían más intensos. Llegó a su casa corriendo, como diablo que perdió el alma. Le golpea a su mujer que por favor le abra. Esta no entendía qué pasaba, pero le abrió. Y cuando le abre la puerta no entra solamente él. Entra un viento fuertísimo que remolinea dentro de la habitación, que abre una ventana y que se va rápidamente. Y después sienten como una especie de suspiro y todo vuelve a la calma. La mujer le pregunta ¿qué pasó? Y él le dice: mirá, nada de que asustarse, pero te lo voy a contar mañana.
y al otro día le cuenta la historia. ¿Qué dice la gente del pueblo? Porque esto obviamente que trascendió y todos lo conocieron porque él se encargó de contarlo. Bueno, la gente del pueblo dice que se trata del espíritu de un niño que vivía en un almacén y que sufrió un trágico accidente en el que perdió la vida. Este accidente había sido justamente un 2 de noviembre, el Día de los Santos Difuntos. Este niño pierde la vida. Sus padres, que tenían un almacén, dicen que no es extraño a determinadas horas de la noche escuchar unos pasos por el piso de tablas de madera que se acercan hacia las carameleras y abren las mismas, y al otro día se ven caramelos tirados en el piso. Eso lo cuentan los padres. Deben haber escuchado muchas veces quienes tienen perros y los perros están adentro de la casa, que se sienten las patitas de los perros yendo de un lado para el otro. Bueno, los piecitos de este niño también se sienten de esa manera recorriendo la casa en algunas noches. Su madre, complacida por esta situación, porque si bien está el dolor, ella sabe que su hijo que está ahí, le lleva en algunas oportunidades caramelos a la tumba en el cementerio. Y dicen que al otro día esos caramelos ya no están. Serán las almas que se fueron, pero que quieren seguir estando acá, porque todavía guardan el cariño, porque todavía guardan el amor, o quizás tal vez porque no son conscientes de que ya se han ido. Seguramente el alma de Néstor va a seguir recorriendo lugares, va a seguir escuchando historias, y seguramente en algún fogón se pueda escuchar como un susurro del más allá que nos venga a contar una de esas historias que Néstor con tanta calidad y con tanto agrado lo hacía. Y así entonces terminamos este programa recordando a un gran narrador, a un gran contador de historias y de leyendas como fue Néstor Gandulia. Espero que les haya gustado. No hablamos de las típicas y tradicionales historias de Salto, pero sí hablamos de Salto en la interpretación, en el relato de Néstor Gandulia, porque obviamente que estas leyendas no van a morir, sino que van a quedar siempre en el imaginario colectivo y en nuestros corazones. Hasta el próximo domingo, que pasen muy bien. Gracias, Pedro, siempre por el aguante y el acompañamiento. Que pasen ustedes muy bien, que tengan una muy buena semana.